quién me refiero. Se habla, y le voy a dar ya el paso al ingeniero Carrasco, con ello para también que pueda saludar a nuestros amigos oyentes, de que por mantenimiento el tranvía va a necesitar anualmente de 19 millones de dólares. Súmese a eso $800,000 más o menos que se espera gastar en energía eléctrica. Además, bordeamos por ahí unos 200,000 entre lo que será tal vez personal. Hacemos un cálculo grueso de 20 millones al año. Primero que nada, buenas tardes, ingeniero Carrasco. Buenas tardes, Juan Fernando. Buenas tardes a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan. Gracias por la invitación, muy amable y siempre dispuesto a dialogar y a conversar sobre los problemas de la ciudad. Sí. También, de paso, vale la pena hacerles saber que conjuntamente con la Cámara de Comercio de Cuenca estamos organizando el debate entre los candidatos a la alcaldía y prefectura, tanto de Cuenca como de la Azuay. Lo había ya más o menos engrosado, 20 millones de dólares anuales sería lo que necesita el tranvía de Cuenca. Este es un tema bastante complicado porque casi hemos gastado 300 millones de dólares en su construcción. ¿Podrá sobrevivir el proyecto tranvía una vez que entre en funcionamiento? Usted me dirá, como candidato, ¿cuáles serían las propuestas para que esto funcione? A ver, primero nosotros tenemos otro dato, ¿no? No sabemos de dónde saca Alstom, que es la empresa, digamos, que se encargaría de la operación. No sabemos de dónde saca esos datos, debe ser para negociar. Pero a ver, nosotros de la información que tenemos, estamos sacando que en pasajeros hora, digamos, en viajes hora, tendríamos 1,833 por hora, viajes, ¿sí? Por lo tanto, eso nos da 27.500 viajes al día. Acuérdese que la línea 100, que es donde circulaban los buses, que es la línea del tranvía, sí, efectivamente lleva 28,000 por datos del mismo municipio y de los transportistas. Es decir, lo que estamos haciendo es extrapolando lo que se usa en la línea de bus. Nosotros hacemos el cálculo, por lo tanto nos da 165,000 viajes a la semana, ¿sí? 660,000 viajes al mes. Eso nos da 7,920,000, ¿sí?, viajes al año. En ese uso del transporte público, sí, el costo llegaría a ser de 1.34. $1.34, el costo del pasaje. El pasaje real. Sí, en el mejor de los casos, sí. Y fíjese usted, la operación, por eso no sé dónde saca los 19 millones, porque ahí sí se dispararía mucho más. Claro. Porque nosotros tenemos que la operación cuesta 6 millones de dólares, el mantenimiento 3,800,000 energía 800,000 el costo anual sería 10,600,000 Sí. Si usted hace entonces, sí, un ingreso de 7 millones al año, 920,000 viajes al año, sí, a 0.35 que está anunciando el alcalde que costaría, da un total de 2,772,000 ¿sí? El déficit sería 7,828,000 Perdóname anuales. que le diga, pero es una barbaridad. Es una barbaridad. Por eso es gravísimo. Pero si a eso, verá, estamos hablando de que el ingreso a 35 centavos sería 2,772,000 al año. Si a eso usted le quita la pérdida por evasión, ¿no ve que las ciudadanos y ciudadanas que me escuchan, las paradas, sí, se abren las puertas y no tiene control, entonces usted puede subirse o bajarse sin ticket? Sí, esa es la verdad, a menos que vayan a poner en cada puerta, son 6 puertas, sí, en cada convoy. Por lo tanto, usted habla de una evasión del 18%, nos dijeron que es más, que es del 25%, pero estamos usando un cálculo modesto. Estamos haciendo un cálculo modesto. Ahí usted tiene que bajarle a los 2,772,000, 498,960. Si a eso le saca la tarifa diferenciada, sí, ya, claro, de que los es un que 12%, que nos dijeron también, sí, exacto, estudiantes 332,000. Quiere decir que la recaudación real propuesta a 0.35 sería 1,940,400. De eso, si usted le resta el costo que nosotros tenemos de 10,600,000, quiere decir que hay un déficit de 8,659,600. Lo vamos a bordear, sí, en 9 millones. Ya, en 9 millones de dólares. Ahora, si Alstom cobra 19, quiere decir que haga el cálculo. El déficit sería mucho mayor, pues. Si
si me explico, claro. Si el mantenimiento y el costo anual que nosotros tenemos es 10.600.000 y ahí sale 9 millones de déficit, si es que Alstom cobra 19, quiere decir, por lo tanto, que casi se duplicaría el déficit. Pero para ir poniendo grave, ¿no? cifras para que quienes nos acompañan en esta entrevista también vayan comprendiendo lo complicada de la situación del tranvía, que se trata de tapar el sol con un dedo. Actualmente por mejoras pagamos más o menos 9 millones al año. Es decir, que los cuencanos, asumiendo el costo del tranvía en su funcionamiento, serían 9 millones adicionales. Es decir, solo en eso vamos a ver duplicado el pago de impuestos. Pero solo allí tiene un problema. El próximo alcalde, yo hablo con frontalidad, ciudadanos. Sí, el próximo alcalde tiene otro problema. Tiene que pagar la deuda de los 75 millones de dólares, empezar a pagar a hacer el pago de deuda al crédito al gobierno de francés, que si bien el Estado es el garante, pero el que tiene que pagar el municipio. Tiene que pagar los 24 millones de dólares a la banca privada porque no vendieron Cayambe. Sí, son 75 millones de dólares. Si a eso le suma todas las obras de infraestructura que hay que hacer, pasos elevados, etcétera, pasos peatonales, hay que ver si funciona realmente el tema de lo que significa los semáforos, es decir, porque nosotros estamos pensando que además debe haber una campaña de uso y a lo mejor por los semáforos habrá que cambiar por brazos electrónicos que tienen un sensor y suena como en el tema de los ferrocarriles. Claro. Sí, para pero evitar si a accidentes. Eso le va sumando, imagínense el problema que tiene. ¿Sí? Claro. El problema que tiene. Cerca de la Feria Libre, precisamente hay un paso donde en la mayoría de veces, por no decir todas, los semáforos coinciden en tal forma que siempre queda un carro en la mitad de las rieles. Es decir, realmente sí, yo creo que se necesita este tipo de postes de obstrucción para postes, seguridad digamos, de brazos de la gente. Que empieza a sonar y se baja y el vehículo. Sí, pero no solo pasa ahí en la Feria Libre, pasa en la Gran Colombia. Por ejemplo, en la Gran Colombia usted está circulando en el vehículo y de pronto se encuentra al otro lado en el otro eje vial, digamos, ¿no es cierto? Al otro lado de la vía. Sí, tiene que cruzar y allí no hay ninguna información. Igual pasa en la zona de Milchichig, en el Redondel. Es decir, realmente hay una serie de inversiones, que realizar. Que hay que hacer. Que hay que hacerlas. Entonces, ¿qué propongo yo? ¿Sí? Ok. Pero antes de ir concretamente a lo que usted me va a decir, vale la pena cotejar que en Guayaquil se está desplazando la obra de los aerocables, ¿no? Es un transporte diferente que bordea alrededor de una inversión de los 60 millones de dólares. Ese transporte va a tener un costo de 0,75 centavos por viaje. Aquí se sigue hablando los 35 centavos. Vamos concretando. ¿Es o no es posible que la tarifa sea de 35 centavos sin tener que meter agresivamente la mano en el bolsillo de los cuencanos? No, no es posible. Okay. O sea, lo que hay que hacer es buscar otras alternativas. Yo no le voy a cobrar, sí, o sea, en el mejor de los casos estamos poniendo 1.84, porque nosotros hemos hecho análisis. En otro escenario podría llegar a costar 1.61 y en otro escenario 1.72, ¿sí? En el mejor de los casos. Si usted pone el costo de mantenimiento de Alstom, quiere decir, sí, fíjese lo que ya está anunciando el alcalde, que va a cobrar, que va a pagar 2 millones de dólares al año. Sí, que ese es el subsidio, y no es cierto, ¿sí? No es cierto. Según las cifras, el subsidio es 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos entonces? Hay que buscar una alternativa. En esa perspectiva, primero hay que llevar gente al tranvía, y ciudadanos y ciudadanas. En mi alcaldía vamos a tener que efectivamente, sí, empezar a utilizar el tranvía. Y en esa línea es necesario dejar de usar el vehículo. Para ver si es que, claro, el histórico en la línea 100 ha sido 28.000. Sí, 28.000, entre 27 y 28.000 viajes. Nosotros planteamos que hay que subir ese número, por lo menos para subir el volumen y subir el volumen de uso y disminuir el tema del déficit que generaría el tranvía para no subir, entonces, para no subir el pasaje. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer, ¿sí?,
Lo que tendríamos que hacer es empezar los cuencanos a movernos al centro histórico y en general con los parqueos que estamos planteando, el plan estratégico de parqueos y con los 2 terminales, tanto al norte como al sur, ¿sí? Necesitaríamos promover el uso del tranvía. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros decimos es, si el gobierno nacional recibe de los cuencanos, ¿saben cuánto recibe al año en el 2018 en impuestos? Impuestos por el IVA, por el impuesto a la renta, por el impuesto a la salida de capitales y por el impuesto a consumos especiales, 735 millones de dólares, que es el dato del SRI. Yo pregunto, ¿sí? Cuando yo sea alcalde, voy a pedirle al gobierno. Y ahí sí tenemos que hacer espíritu de cuerpo. Hay que pedirle al gobierno que, así como hizo con el Malecón 2000, el Estado Central, ¿sí? Que nos cobraba a todos, como pasó con el terremoto. Este es un problema especial. Por lo tanto, sin pedir dádivas, que nos metieron el problema, sí, no que nos ayuden. Tienen la responsabilidad. Y esto no es de dádivas. Por lo tanto, los 75 millones de dólares debería el SRI retirar de los impuestos que pagamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, si nosotros pagamos 735 millones de dólares, no estoy pidiendo que venga la plata de los que pagan impuestos de otros lados del país, sino de lo que nosotros pagamos, se retenga 75 millones de dólares a un fideicomiso y se pague la deuda. Eso nos va a liberar fondos para buscar la alternativa efectivamente de financiamiento para esos 9 millones de dólares, por lo menos al principio. ¿Sí? Al principio del funcionamiento, hasta ver si alguien le da el precio. Si el alcalde está dando el precio de 0.35, es irreal, ¿sí? Nosotros con los cálculos nuestros son 9 millones. Si le paga a Alstom el alcalde 19 millones como está planteando, ahí tenemos que ya no serían 9, sino casi 16, ¿sí? O 17 millones el déficit. ¿De dónde va a sacar esto? Y en mi alcaldía no vamos a clavarle al ciudadano, ¿sí? El costo del Usted lo puede asegurar. Sí. Nosotros, le aseguro absolutamente. Pero sí, vamos a exigirle al gobierno que asuma la deuda. Le vamos a plantear al gobierno que asuma la deuda, no de la plata de otras provincias, de lo que pagamos los cuencanos. Segundo, es necesario en esa misma perspectiva, ¿sí? Construir una propuesta a mediano plazo de aumento turístico del centro histórico para levantar el uso de lo que significa el tranvía. Pero ¿usted sabe cuántas personas van al centro histórico diariamente? Antes de ir con ese dato, ingeniero Carrasco, se ha anunciado el día de ayer Leonardo Albarracín, quien es el presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, ha dicho de que con la suspensión de la línea 100 habrá que reconsiderar también las ganancias de ellos y que obviamente habría que ver el planteamiento de la tarifa del transporte. Ya se les ha subido, ojo, y si se habla de 35 centavos y de tarifa plana, es decir, ellos estarían ganando más dinero. ¿Usted va a tener la valentía de enfrentar a un gremio que ha sido muy difícil de enfrentar? A ver, aquí hay que hacer las cosas de la siguiente manera. Sí, hay que encontrar acuerdos. Sí, hay que encontrar acuerdos. A ver, si usted tiene un negocio, ¿sí? Y resulta que alguien viene y se pone un negocio aparte, el gobierno central, y resulta que le dice, ¿sabe qué? Esto tiene un déficit, pague usted. Entonces, lo que tenemos que conversar con los transportistas es que hay que buscar cómo sacar la ciudad, y de lo que he hablado, cómo sacar la ciudad con el tranvía adelante. Es decir, ¿sí? Ponernos la camiseta de Cuenca. Y entonces, en esa línea ellos tienen, fíjese que este momento les deben $1.400.000, les deben $1.400.000 por la tarifa diferenciada. 1 millón. Además, hay que pagar 100,000 por mes por la compensación que la Cámara Cantonal hizo de 1 centavo, ¿sí? Porque es 31 lo que ellos están planteando. Ya, entonces, por lo tanto, hay otro problema. En esa perspectiva, ellos lo que dicen es, primero, sáquenos una indemnización, claro, ¿sí? Por habernos sacado de la línea 100 que utilizaban ellos. Segundo,
¿sí? ¿Cómo van a pagar el tranvía? Nos van a quitar, con la tarjeta única, nos van a quitar de nuestras utilidades, de nuestro costo, ¿sí? Y entonces ellos lo que plantean es que si van a llevar gente al tranvía, deberían pagarles por kilómetro persona, ¿sí? O por kilómetro viaje, para ser específicos. Claro. ¿Sí? Nosotros creemos que es necesario primero hacerle funcionar al tranvía, en perspectiva de construir una propuesta para que por lo menos intente llegar al punto de equilibrio, es decir, que los ingresos sean bastante similares a los egresos, o por lo menos bajar el subsidio, ¿sí? el déficit que tenía el tranvía. En esa dinámica, fíjese usted que solo 3 líneas empatan con el tranvía, de las 29 con el tranvía. Por lo tanto, el tema es empezar a usar el tranvía. En la ciudad se mueven, en el centro histórico, ¿sí? 121,000 personas diarias. 121,000 personas diarias que van a pie, 16,695. Privadas, digamos, en transporte privado. En vehículo privado, 37,227. En vehículo público, sí, en buses, en taxis, etcétera, 59,160. Y en otros, 8,223. Entonces, ¿qué hay que plantearse con los cuencanos? ¿Sí? Que esos 37,000 vehículos, esa gente que se mueve en 37,000 vehículos, ¿sí? Vayan en el tranvía, con parqueaderos de borde. El primer tema es el uso. El segundo es una negociación con el gobierno para liberar la deuda y poder ver cómo nosotros con esos recursos, ¿sí? Empezamos ya a disminuir el déficit, ¿sí? Liberando esa deuda con el municipio, el déficit que tendría el tranvía. ¡Ojo! Están queriendo pagar $19 millones a Alstom, ¿sí? Eso es lo que se ha anunciado. Si eso es, implica, por lo tanto, que el déficit no va a ser lo que nosotros tenemos de 9 millones, sino subirá. Va a ser bien complicado la sostenibilidad del tranvía, pero no pueden pagar los cuencanos. Ahora, también habrá que buscar la posibilidad de financiamiento privado. Ya. En términos de lo que nosotros hemos venido planteando permanentemente, publicidad, que tampoco es que le va a dar muchísimo, ¿sí? Tampoco es que le va a dar muchísimo. Suma, sin embargo. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Todo suma. ¿Qué les hemos propuesto a varios sectores? Armar una sola empresa que nos permita, fíjese usted cómo funciona en este momento el tema de móvil. ¿Me permite, Juan Fernando? Rapidísimo. Antes sí. De ir a eso, siempre el tiempo es de estrecho, ingeniero Carrasco. Nos hemos centrado en la entrevista que estamos llevando a cabo sobre el tema del tranvía. Esto precisamente en contexto de lo que ha sido parte de denuncias de concejales, ha llegado a la Asamblea Nacional el día de ayer, etcétera. Nos escriben y nos dicen, le voy a leer lo más textual posible, asegura usted, refiriéndose a usted, ingeniero Carrasco, que no va a cobrar y que nos quiso imponer además un impuesto sobre pretexto de erradicar el hambre. Ojo, se gastó 3 millones de promoción. Entiendo que tiene que ver con su gestión en la prefectura. Yo no respondo esas preguntas porque Cuenca tiene que convertirse en el Centro Nacional de Convenciones, tiene que convertirse en el Centro Nacional, sí, de eventos para poder atraer turismo y darle movilidad turística y dinamismo a la economía. Eso no voy a entrar, pero les recuerdo al señor, sí, que aquí hay 10,000 niños que se benefician de 1 litro diario, sí, de leche. Ahora, le voy a comentar una última pregunta. Claro, y usted me dirá. Buenas tardes, ingeniero Carrasco. Si es tanto el déficit del tranvía, se debería llamar a Paul Granda para que justifique su proyecto. Gracias a él quedamos con una ciudad congestionada y con un sistema de transporte nada funcional. Ese valor de déficit debe pagar el alcalde anterior y el actual, y si quiere ir, usemos el tranvía, deben dar más seguridad. Subirse en un bus es sumamente peligroso, sí, opina. Ahí hay un plan de movilidad sobre el cual no vamos a este momento a tratar, pero efectivamente hay que darle seguridad al tranvía para que sea un modo de transporte realmente seguro y que la gente pueda subir. Y tenemos una propuesta para eso, ¿no? Pero mire, yo no voy a hablar ni del alcalde Granda ni del alcalde Cabrera. El alcalde actual tengo que hablar porque da datos que no son reales. Por lo menos, porque yo estoy hablando de datos que sacamos de la información del mismo municipio. Ya. Pero al final, yo no voy a hablar del pasado. Si me eligen a mí, ciudadanos, yo tengo decisión,
experiencia y responsabilidad. Y si me eligen a mí es para resolver el problema, no, ¿sí?, no para quejarme del pasado y decir cómo me dejaron el tema. Entonces, se compromete a no vivirse quejando como pasa con el actual presidente. No, para nada, compromiso. Y aquí, no, nos vamos a enfocar en resolver los problemas con decisión, con valentía, ¿sí?, con firmeza. Es lo único que les decimos. Necesitamos poner orden. A ver, ¿cuál es el planteamiento que estamos haciendo? La alcaldía, este rato, tiene realmente desarticulado el tema de movilidad. A ver, por un lado tiene la Secretaría de Obras Públicas, que tiene una unidad ejecutora de proyectos viales, y esa secretaría también tiene la Dirección de Obras Públicas, donde tiene la unidad de asfalto. Por otro lado, también tiene la Secretaría de Planificación, que se encarga de la planificación vial. Por otro lado, tiene la Secretaría de Movilidad, que se encarga de la Dirección Municipal de Tránsito, de la tarifa, de los buses, de la movilidad y el tránsito. Por otro lado, tiene la unidad ejecutora del tranvía. Sí. Por otro lado, tiene la EMOV, que se encarga del control de tránsito y transporte, matriculación, revisión vehicular. Entonces, nosotros decimos, hay que armar una sola empresa de movilidad, donde entren absolutamente todos los ingresos. Ciudadanos, ustedes pagan, cada vez que se les asfalta, pagan contribución especial de mejoras. Es decir, si se le asfalta la calle, a un ciudadano paga eso, ¿no es cierto? Por los parques pagamos, por todo pagamos. Pero hablando de movilidad. Claro, pero... Entonces, yo lo que planteo es que se integre en una sola empresa y ojalá a futuro, ¿sí?, a futuro podamos integrar el transporte urbano también, de buses, ¿sí?, y que en ese marco armemos una empresa de economía mixta donde la Cámara de Transporte también sea el socio. Y entonces, ¿usted qué hace? Integra los ingresos de la EMOV, jurídicamente hemos hecho el análisis, se puede, integramos los ingresos de la EMOV y de matriculación y todo a la empresa, integramos los recursos de contribución especial de mejoras por asfalto, ¿sí?, ¿no es cierto? Integramos los recursos que tiene el tema de transporte urbano, pero esto es a futuro, por ahora hay que hacerle funcionar. Entonces, la idea que yo les he planteado a todos los transportistas es que podríamos terminar siendo socios de una sola empresa de movilidad de economía mixta y que levantando, ¿sí?, el ingreso y los recursos que ya tienen de varios espacios, ¿sí?, podríamos ahí financiar el tema del tranvía y volverle rentable a esta empresa. ¿Para qué? Para que efectivamente Cuenca tenga una sola estructura de administración vial, tanto en el tema infraestructura, tanto en el tema operacional del tranvía y de los buses, así como en el tema de la integración tarifaria, ¿sí?, que ese es otro problema también. Que hay hacer que la famosa tarifa plana. Sí, pero en ese marco nosotros creemos que al inicio primero hay que preocuparse de la infraestructura que le hace falta al tranvía. Segundo, hay que ver si empieza a funcionar, si funciona bien, ¿sí? En términos. Y tercero, efectivamente, en el marco de los pasajeros, ver cuánto mismo vamos a recaudar ya en la operación. Si es que yo les digo cuál va a ser el precio, en nuestros cálculos, el precio tendría, en lo mejor de los casos, sería 1.34. El precio real. El precio real. ¿Sí? No necesariamente que pague el público. Y así todo, ¿sí?, y así todo con el precio, no, digamos, a 35 centavos me refiero, ¿no? Claro. En el mejor de los cálculos sería 1.34, y si subimos y si va disminuyendo el pasaje, si va disminuyendo el número de viajes, sube aún más el costo. Pero obviamente, en el mejor de los casos 1.34. Y así tendríamos un déficit de 9 millones de dólares anuales. Por lo tanto, es necesario armar una sola empresa, ponerle a funcionar, ver cuántos pasajeros, ¿sí?, sin subir efectivamente el pasaje, y ver cuántos pasajeros se movilizan. Y en ese marco yo les he dado datos, en ese marco ver cómo esos 121,000 personas que van al centro empiezan un gran porcentaje a utilizar el tranvía, ¿sí? Ingeniero Carrasco, dentro del tema del tranvía mismo, esta semana, precisamente el día de ayer, durante un evento, el alcalde se ha referido a personas que están acompañándole en la lista en la cual usted es director, usted está al frente.
Un nombre en concreto quiero traer a colación en esta conversación, Consuelo Orellana. Ella fue una frentista que terminó cerrando su negocio en la Avenida de las Américas, incluso en su momento, bastante tiempo atrás, porque no estamos hablando de hace una semana dentro del marco político, bastante tiempo atrás, realizó una entrega simbólica de sus llaves al municipio de Cuenca. Una actitud que me parece hasta un poco burlesca por parte del actual alcalde. Manifiesta que esa mujer antes afectada, ahora es política. ¿Cómo usted reacciona a estas declaraciones y a esa posición puntual que afecta a una persona que está ahora para ser Mire, yo lo único que puedo decir concejal, candidata a concejal. Yo lo único que puedo decir es que no me voy a referir al señor alcalde. Me parece realmente una falta de respeto, pero yo me voy a referir a Consuelo Orellana. Consuelo Orellana y todos los dirigentes de los frentistas tienen razón. Incluso deberíamos plantear una ley de indemnización para los frentistas que quebraron los negocios, o para la mayoría. Por lo tanto, Consuelo Orellana es una dirigente social que lo único que hace es defender la estabilidad de su familia y de muchas familias que fueron afectadas por el tranvía. Más bien es una persona preparada y con mucha conciencia social, y estoy feliz y contento de que ella esté, así como la mayoría de, digamos, con todos nuestros candidatos a concejales, pero en este sentido, primero, refiriéndome a Consuelo, estoy muy contento de que ella esté presente. Fíjese el otro problema, ciudadanos, si van a poner a funcionar el tranvía, primero, también quiero comentarles esto porque es verdad, el próximo alcalde va a estar complicado, pero hay que tomar decisiones. Esto ha pasado por demorarse, por ser timoratos, ¿sí? Fíjese usted, ¿sabía usted que no hay regulación para el tema del funcionamiento del tranvía? En el artículo 56 de la Ley de Tránsito se habla de que todo sistema de transporte deberá tener matriculación, deberá tener permisos. No hay quienes manejen. Y recién, sí, la empresa de movilidad pidió a la Agencia Nacional de Tránsito que se regule el funcionamiento del tranvía. Por lo tanto, el tranvía no puede funcionar mientras no tenga matrícula, donde no tenga una normativa expresa de la Agencia Nacional de Tránsito. Por otro lado, sí, hay un problema con el costo de los alimentadores, porque los transportistas también plantean efectivamente cómo van a llevar la gente si no empata, pero además, ¿qué van a hacer? Ellos van a subsidiar, esa es su preocupación, ellos van a subsidiar el tema del costo del tranvía con los buses, y entonces en el cálculo nuestro, sí, terminarían quebrando el tranvía y también los buses. Sería nefasto. Sí, esa es la verdad, ciudadanos, esa es la verdad. Por lo tanto, nosotros, sí, decimos que hay que armar un plan integral para el tranvía para efectivamente, en términos de deuda, en términos de mantenimiento, operación, poder financiar una gran parte y disminuir el déficit para que el subsidio sea menor para el municipio. Además, un municipio que no tiene recursos, efectivamente. Ingeniero Carrasco, la última pregunta, dado que el tiempo pues se nos ha acabado, hemos tratado hoy únicamente el tema del tranvía. Esto a consecuencia de que esta semana se han dado varias declaraciones en rueda de prensa por parte de concejales de la ciudad, también por asambleístas de la SUAY, todos preocupados por el tranvía. Mi última pregunta, y con la cual nos vamos a despedir, usted asegura que de ser alcalde, esa firmeza de la cual ha hablado en esta entrevista y en otras, no se convertirá en autoritarismo. De ninguna manera. Una cosa es firmeza. A ver, hay dos cosas que hay que estar claro. Nosotros tenemos decisión, compromiso y experiencia, ¿sí? Creo que la experiencia, la Cuenca no está para improvisar. Cuenca no está para improvisaciones, ¿sí? O sea, yo no puedo, imagínese lo que acaba de plantear el candidato Pérez. Me parece a mí una locura, que por ahorrar recursos al municipio, va a ir él en vehículo y todos los funcionarios en vehículo. Esa es la inexperiencia, ciudadanos, ¿sí? ¿Cómo puede plantearse si lo que hay que dejar es de usar el vehículo para usar el tranvía, pues?
sí, para descongestionar. Pero imagínense todos los funcionarios públicos yendo en vehículo propio y además los vehículos, porque ellos llegan al centro, todos los funcionarios llegan al centro y además las instituciones a los técnicos les dan vehículo, entonces es doble vehículo. En mi caso, este alcalde, ¿sí? Esta persona de ser electo alcalde va a utilizar el bus, ¿sí? Y el tranvía. Lo veremos, sí, en el bus y en el tranvía. Todos los días, y es compromiso, además de sesionar en los parques. ¿Por qué? Porque lo otro es no tener idea de lo que está pasando en la ciudad, además de contaminar, pero sobre todo, ¿sí? No tiene idea de lo que está planteando. Nosotros, firmeza, ¿sí? Criterio, conocimiento, nada de autoritarismo, pero sí también una cosa, ciudadanos, y esto sí les digo con todo el cariño, hay que poner orden en Cuenca. No todo se puede hacer para cada grupo, todos tenemos que ceder. Hay que plantearse, por eso voy a plantear la consulta popular, para que todos nos pongamos de acuerdo en 2 o 3 objetivos de ciudad que queremos, porque si no se pone orden, si no se organiza, entonces vamos a seguir con los mismos problemas, ¿sí? De siempre, que ya está complicado, pero todavía sí se va a empeorar aún más. Este alcalde no es autoritario, pero sí tiene firmeza, decisión, no me tiembla la mano para tomar decisiones, ¿sí? Compromiso con la ciudad y experiencia y toda la energía para trabajar todos los días, 24 horas, 365 días al año, para que ustedes tengan la seguridad de que efectivamente si tienen un alcalde responsable y comprometido con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos con la frase de Henry David Thoreau, que dijo que lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica su destino.